El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, Dios, en esta hermosa tarde bendigo tu santísimo nombre. Yo te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra, bendito y maravilloso Jehová. Porque una vez más en tu infinita misericordia, oh Dios Todopoderoso, has podido, Señor, concederme el poder estar en este lugar. Oh bendito Rey de Gloria, llego hasta tu santísima presencia, Dios mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Clamo, Dios Todopoderoso, en esta hora por la vida de todos aquellos, Señor, que están escuchando o que van a escuchar, Señor, este programa. Los bendigo en tu santo nombre, Dios mío, y encomiendo, Señor, sus problemas, encomiendo sus enfermedades, encomiendo, Dios mío, sus dificultades bajo tu gracia. Ministra cada vida, oh Dios. Si alguno, Dios mío, está siendo estorbado por alguna enfermedad, en el nombre de Jesús se rota. Si alguno, Dios mío, está atado por algún pecado difícil, en el nombre de Jesús se ha quebrantado ese yugo. Esa cadena, Dios mío, que ata a tu pueblo, sea quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Dios, para que tu gracia sea derramada en cada uno de nuestros corazones. Oro, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu gracia inunde nuestras vidas.
que nuestros corazones sean llenos de tu fortaleza, que nuestros corazones sean llenos de tu luz. Reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret toda obra del maligno, toda perturbación de espíritu. Reprendo toda obra que resiste tu voluntad, Dios mío. La reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, declaro que la gloria, la honra y la alabanza, Señor, te pertenecen solo a ti. Porque solamente tú eres digno, Dios mío, de alabanza. Solamente tú eres digno de suprema adoración. Porque no hay Dios fuera de ti, Dios mío. Porque todo lo que existe por tu voluntad existe. Y tu mano, Señor, lo ha creado todo. Bendito sea tu nombre. La gloria, la alabanza, Señor, te la doy a ti en esta hora. Encomiendo, Dios mío, la meditación de tu palabra bajo tu gracia, rogándote que tú añadas bendición en esta hora a tu palabra, Señor. Danos un corazón dispuesto, danos un oído, Señor, para oír y atender tu palabra, Padre Celestial. Concédenos de tal manera tu bendición, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. La meditación de tu santísima palabra que traemos en esta hora, Señor. Me encomiendo bajo tu dirección. Obra conforme a tus riquezas en gloria, Dios mío. Toma control de mi vida como sabes hacerlo, Señor. Y habla a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es un privilegio grande el poder una vez más dirigirme al pueblo del Señor y a cuantos el Señor está concediendo la oportunidad de poder escuchar este programa. Bendigo al pueblo del Señor en esta ciudad y en cualquier lugar del mundo donde hay un pueblo que sirve al único y verdadero Dios y que se esfuerza por vivir conforme a los designios de su palabra. Les bendigo en el nombre del Señor. Les animo a continuar adelante. Y aquellos que con muchas dificultades están siguiendo al Señor, están haciendo la voluntad del Señor, les animo a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a romper toda atadura conforme a las Sagradas Escrituras y seguir adelante, porque el tiempo ya es poco. Bendigo la vida de mi hermano Jorge González allí en Everett. Bendigo su familia, su esposa, sus hijos. Y les animo a seguir adelante conforme a sus riquezas en gloria. Quiero en esta oportunidad el poder meditar en la palabra del Señor conforme el Señor me ha permitido hacerlo en este día. Quiero invitarle a todo el pueblo del Señor y a cuantos quieran ir conmigo en lo que es el transcurso de este sermón, a que vayan a sus Sagradas Escrituras, al capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. El mensaje de la palabra del Señor en esta tarde tiene como título ¿Cómo evitar ser engañados? Y el propósito de dicho sermón es proveer al pueblo del Señor y a todos aquellos que se sienten confundidos, a todos aquellos que han querido buscar a Dios pero no saben hacia dónde agarrar, no saben a qué iglesia asistir porque la confusión es muy grande. Han sido confundidos porque muchas personas pretenden que hablan en nombre de Dios. Este sermón tiene como objetivo ser la herramienta que pueda proveerle la luz, la dirección necesaria para poder encontrarse con el verdadero Dios y también poder encontrar a un pueblo que verdaderamente adora a Dios en espíritu y en verdad, y junto a ellos el poder perseverar según el propósito de Dios para su vida. Como el tema es muy amplio, yo he tratado de resumirlo lo más que puedo, pero voy a tomar dos porciones de la Biblia, dos textos de la Biblia, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, como una base para poder
introducirme al tema, como también para dar plena certeza de que todo cuanto aquí se va a hablar es conforme a las Sagradas Escrituras. Capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. Después voy a leer en el capítulo 24 del Santo Evangelio según Mateo, para aquellos que quieran leerlo conmigo. Capítulo 29 del profeta Jeremías, versículos 8 y 9. Dice, gloria al Señor, dice el Señor en su palabra: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Versículo 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24, versículo 4. Es un texto muy conocido por la mayoría del pueblo del Señor y por aquellos que les gusta escudriñar las Sagradas Escrituras. El texto dice así. Gloria al Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Gloria a Dios. Amén. Voy a introducirme al tema. El tema es cómo evitar ser engañados. Esto es un poco difícil porque las personas que andan por allí transmitiendo enseñanzas, la mayoría torcidas, la mayoría de los apóstatas, la mayoría de las personas que practican una doctrina equivocada o que han torcido el camino del Señor, no son personas que van por ahí diciendo: mire, atienda mi mensaje es engañoso, mi mensaje es mentira. No van por allí diciendo eso. Por el contrario, la mayoría de los apóstatas que se han apartado de la verdad son personas que pretenden ser no solamente personas que caminan en la verdad, sino que además pretenden ser las únicas personas a las que Dios les ha concedido el poder entender y poder así enseñar las Sagradas Escrituras. Pretenden que todos los demás están equivocados y que ellos son los únicos iluminados por Dios para así poder entender las Escrituras. De tal manera que quien no entiende las Escrituras como ellos lo enseñan, dicen ellos, está equivocado. Por lo tanto, la persona que transmite una enseñanza engañosa no es alguien que afirme serlo o que pretenda serlo. Por el contrario, la Biblia dice que muchas veces estas personas están ellos mismos engañados. Por lo tanto, descubrir a una persona que realmente sea un engañoso, un engañador, no es una faena fácil ni algo que alguien pueda decir a fulano o sutano es fácil, sino que por el contrario es un tanto difícil. La palabra dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es gran cosa si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. De tal manera que una persona que ha apostatado de la fe y que se ha apartado de ella es una persona que tiene apariencia de piedad. Es decir, que su apariencia no es la de una persona que sea un vago o que sea un pecador empedernido, sino que por el contrario, su apariencia es la de un santo. Sus palabras también pretenden serlos, y aún son personas que en muchas oportunidades detrás de ellos hay portentos y señales que pretenden ser como la evidencia más clara de que realmente Dios está con ellos y que el Espíritu Santo aprueba lo que ellos hacen. Entonces, no es del todo fácil entender.
Porque también nosotros tenemos la tendencia como seres humanos a querer escuchar o a prestar mayor atención a aquellas cosas que nos gustaría hacer, que nos gustaría aprender o que nos gustaría alcanzar. Como en su gran mayoría los falsos siervos de Dios le dicen a las personas justamente aquello que quiere escuchar. Entonces las personas frecuentemente van tras ellos, precisamente porque su mensaje resulta atractivo, por cuanto las personas escuchan justamente el mensaje que les gusta escuchar. Por esto el falso siervo de Dios generalmente siempre es complicado de descubrir y siempre tiene muchos seguidores. Por lo tanto, no es tan fácil la faena de decir tal o cual persona es apóstata, tal o cual persona es un engañador, porque uno no puede basarse en la apariencia de una persona para poder determinar si alguien es un engañador o no lo es. Uno no puede basarse en los aparentes milagros que hace tal o cual persona, porque realmente sucede. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos advierte acerca de estas cosas, y ya desde el Antiguo Testamento, como lo dice el mismo Dios a través del profeta Jeremías: no los engañen vuestros profetas, ni atiendan a un adivino. Y es más, el profeta Jeremías va más allá y dice que aún los sueños que muchas veces tenemos pueden ser peligrosos, y tampoco debiéramos atenderlos sin antes no haberlos sometido a una prueba que demuestre de cuál es el origen, de dónde se origina dicha idea. Por lo tanto, cómo evitar ser engañados es algo un tanto complicado. A la luz de las Sagradas Escrituras, queremos demostrar en esta oportunidad que sí es posible. La palabra dice que en los últimos tiempos el engaño será tan tremendo que aún, dice, si fuera posible, los mismos escogidos seríamos engañados. Pero el hecho de que los escogidos prestamos atención a la voz de Dios, y que eso precisamente es lo que nos garantiza que somos escogidos de Dios, precisamente por eso es que no podemos ser engañados. Si usted está claudicando acerca de estas cosas, será porque no escudriña las Escrituras, será porque ha prestado oído a cosas que no le convienen. Pero en esta oportunidad vamos a otorgarle las herramientas que Dios le dio a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Las repitió en el Nuevo Testamento. Queremos repetirlas hoy para que usted pueda tomar oído a estas palabras, y usted pueda, en medio de un mundo de oscuridad, en medio de tanto engaño y de mentira, caminar conforme a la voluntad de Dios. Número 1. Para evitar ser engañado, la palabra del Señor dice que usted y yo debemos evitar relacionarnos con personas de dudosa reputación espiritual. Mateo capítulo 24, el versículo 23 al 25, gloria a Dios. Vea lo que el Señor dice. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Gloria al Señor. Vea lo siguiente. El Señor nos advierte que parte de los peligros, parte de las dificultades que tendremos como pueblo de Dios en esta etapa de la historia de la humanidad, es la aparición de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos maestros, de personas
que algunos que pretenden que son Cristo, el mismo Mesías, y otros que pretenden que son enviados por él, y otros que pretenden que son personas que han sido iluminadas por Dios para ser los únicos que pueden interpretar las Sagradas Escrituras. Son los falsos maestros. Y el Señor dice que para evitar caer en las garras de un maestro de estas circunstancias, necesitamos evitar relacionarnos con este tipo de personas. Es decir, que nosotros debemos de tener mucho cuidado como personas espirituales, como personas de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con quién nos estamos relacionando, a quién le llamamos hermano, quién es aquella persona que nosotros aparentemente conocemos, pero no sabemos realmente qué es lo que esta persona cree. Es bien importante que como pueblo del Señor, lo primero que nosotros tenemos que saber si vamos a ir a una iglesia, si vamos a relacionarnos, si vamos a aceptar como pastor a una persona, lo primero que nosotros tenemos que saber es qué es lo que esta persona cree como siervo de Dios. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales que esta persona está practicando? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales que esta persona está enseñando? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que si alguna persona se aparta de la doctrina, inmediatamente ya no anda Dios con él, ya no está Dios con él. Pero muchas personas en la actualidad es tan difícil la situación que ni siquiera son miembros en una iglesia. Por ejemplo, el otro día, yo en mi Facebook publico muchos mensajes cristianos y a veces también participo en debates y en páginas cristianas. Y se comunicó conmigo una persona que decía que no era miembro de ninguna iglesia, que no iba a ninguna iglesia porque según él todas las iglesias estaban equivocadas y que solamente él era la única persona con la luz suficiente para entender las Escrituras. Y estuvo por mucho tiempo instigándome a que quería debatir conmigo, y yo le dije: en tanto no seas miembro de ninguna iglesia, en tanto nadie me dé fe de que tú verdaderamente has aceptado a Cristo, yo no voy a debatir contigo. Y hasta el día de hoy no lo he hecho porque en las páginas de internet muchas personas ponen imágenes, no evitan poner su fotografía, o a veces ponen textos cristianos, a veces ponen imágenes que aparentemente son de origen cristiano o están relacionadas con el cristianismo, y de esta manera ellos pretenden ser cristianos y se infiltran en las filas del evangelio con el fin de poder sembrar la mentira y el engaño entre medio del pueblo de Dios. Yo también me había hecho seguidor de una página, y en la medida en que fui escudriñándola, la página se llamaba Luchando contra la Apostasía, y yo dije: debe de ser cristiana, y teníamos amistad, y cuando le comencé a escudriñar estaba publicando mensajes de origen gnóstico. Comencé a confrontarlo y entonces me cortó, me bloqueó para que ya no participara en aquella página, y muchas personas sin saberlo siguen aquella página y están dándole me gusta, están siempre aprobando enseñanzas que muchas veces no entienden que tienen origen oscuro. Debemos evitar relacionarnos con este tipo de personas. Para poder aceptar a alguien como un guía espiritual, nosotros tenemos que tener pleno entendimiento de quién es esa persona, cuál es su doctrina fundamental y cuál es su vida social. ¿Cuál es, por ejemplo, también su vida devocional? Porque especialmente en este país muchas personas han aparecido siendo cristianas y aparentemente haciendo milagros, pero cuando uno escudriña la vida de ellos, nadie los ha visto nunca orando. Por ejemplo, nadie da testimonio de que tengan una vida devocional. Nadie da testimonio de que realmente sean personas que escudriñan las Sagradas Escrituras.
basan más que todo sus predicaciones en aparentes experiencias que ellos tienen con Dios o con ángeles, o cuando ellos tuvieron una experiencia sanando a X enfermo, y en eso ellos basan sus predicaciones, evitan muy poco hablar de las Sagradas Escrituras, y de esta manera están atrayendo a mucha gente, de esta manera están seduciendo a las personas, y las personas ni siquiera se han dado cuenta que son personas que realmente Dios no está con ellos. Muchas personas, nadie puede dar testimonio de ellos, de qué realmente son ellos. ¿Quién oró por ellos cuando aceptaron a Cristo? ¿Quién da testimonio de que realmente han sido ordenados como pastores, han sido ordenados como evangelistas, han sido ordenados como maestros de la palabra? Nadie puede dar testimonio de ellos. Y si usted no tiene esa certeza, usted debe tener mucho cuidado con el tipo de persona que se está relacionando. Más aún, si es una persona que pretende ser profeta, una persona que pretende hablar en nombre de Dios, usted tiene que tener una certeza de cuál es la doctrina que esta persona cree. La palabra dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en esto, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Por lo tanto, pueblo del Señor, amados hermanos, evite relacionarse con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque si usted se relaciona, la palabra dice que el que anda con sabios, júntate con sabios y aprenderás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Nuestras amistades, las personas que frecuentamos, frecuentemente dicen cuál es nuestra posición respecto a determinadas cosas en la vida. Es decir, las personas que son nuestros amigos íntimos influyen en nuestra forma de vivir, influyen en nuestra forma de pensar, influyen en nuestra forma de expresarnos, influyen en todas las áreas de nuestra vida, y por eso mismo debemos de tener mucho cuidado con el tipo de persona que nos estamos relacionando. Si usted se relaciona con este tipo de persona, usted va a terminar siendo engañado. Porque tarde o temprano, las personas influirán en su vida. Las personas le engañarán, porque la Biblia dice que utilizan con astucia las artimañas del error. Son personas sagaces. Son personas que por avaricia hacen mercadería del pueblo de Dios. Y muchas veces detrás de ellos hay fuerzas ocultas que tienen tremendo respaldo. Por eso es que la palabra dice que el mundo, aquellos que todavía no han recibido a Cristo, aquellos que no han recibido la luz del Espíritu Santo, la palabra dice que el enemigo cegó el entendimiento de ellos a fin de que la luz del Evangelio no les resplandezca y se pierdan. ¿Y sabe por qué estas personas tienen el entendimiento entenebrecido? Porque son ajenos a la luz de la palabra, son ajenos a la luz de la verdad. El enemigo ha hecho presa de ellos. Ese es el problema de las personas cuando se relacionan con otro tipo de personas semejantes a ellos o aún peores. Por lo tanto, debemos acompañarnos de personas que, al igual que nosotros, sientan el deseo de santificarse para el Señor. Al igual que nosotros, conozcan la verdad y practiquen la verdad, para que de la misma manera influyan en nuestra vida, sintiendo ese mismo anhelo y ese mismo deseo de servir a Dios. Entonces, la primera regla, lo primero que el Señor Jesucristo dijo que debemos observar para no ser engañados es: evite relacionarse con personas de dudosa reputación espiritual. El Señor dijo: mire, si les dicen está en el desierto, no vayan. Está en sus aposentos, no salga de su casa. Que muchas personas son movidas por este tipo de cosas. Evite este tipo de engaño. Número dos. Evalúe toda enseñanza o profecía a la luz de las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo, en su capítulo 6, versículo... Primera de Timoteo capítulo 6, versículos de 3 al 5, dice así: si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Apártate de los tales. Amén. Entonces, aún hoy, usted está escuchándome esta palabra, usted está oyendo lo que yo estoy diciendo aquí. Y es responsabilidad de cada cristiano, de cada persona que puede estar escuchándome, es responsabilidad de tener su Biblia en su mano y estar evaluando lo que yo estoy diciendo, estar evaluando lo que está escuchando, si lo que estoy diciendo se conforma a las Sagradas Escrituras. Es decir, es conforme a lo que la Biblia enseña. Porque el problema mayoritariamente es precisamente eso. En su gran mayoría, en la actualidad, las predicaciones no están siendo sacadas de la Biblia. En su gran mayoría, los mensajes que se predican son mensajes acerca de positivismo. Están utilizando libros de psicología, enseñanzas orientales, enseñanzas de otras religiones, según ellos, con el fin de alentar, de darle fuerza al pueblo, para que el pueblo comience a pensar de manera más amplia, para que el pueblo comience a ver el mundo de manera diferente, para que sueñe con ser grande, con tener dinero, con alcanzar esto, con alcanzar lo otro. Y todas las predicaciones, en su gran mayoría, están siendo orientadas por este tipo de temas, no usando la Biblia como origen o como base, y muchas veces citando textos de las Sagradas Escrituras torcidos, malinterpretados, o solamente para dar la impresión de que son bíblicos. La palabra del Señor dice que toda enseñanza, todo aquello que nosotros oímos, debemos de escudriñar las Escrituras si tal afirmación es correcta o no lo es. Pero una de las cosas que abundan en la actualidad es la llamada profecía. Acerca de esto todavía hay muchos debates, porque hay escuelas interpretativas que piensan que el ministerio profético ya no está en nuestro tiempo. Otros hay que piensan que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes en nuestro tiempo. Y hay quienes piensan que sí están vigentes y que están funcionando de manera correcta en la iglesia. Lo cierto es que tomando esto como una prueba, o tomando esto como base, muchos falsos profetas han salido por el mundo supuestamente transmitiendo revelaciones de las Sagradas Escrituras, o transmitiendo nuevas revelaciones que dicen haber recibido de Dios. Personas que afirman: Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, y muchas veces, en la mayoría de los casos, no están relacionadas con las Sagradas Escrituras, o no tienen nada que ver, están totalmente fuera del contexto bíblico. Su servidor ha tenido la experiencia de poder intercambiar plática con diferentes personas que afirman ser profetas. El profeta tal, la profeta tal, y de esta manera uno comienza a relacionarse, uno ve cómo se comportan estas personas. Y qué difícil es convencer al pueblo cristiano cuando alguien no es conforme a las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor dice: no los engañen los profetas que hay entre ustedes, ni los engañen los adivinos que están entre ustedes. Estas dos cosas se parecen. Profecía, como las Sagradas Escrituras lo enseñan, es hablar en nombre de Dios. No necesariamente, algunas veces incluye el predecir el futuro, pero no siempre. Sin embargo, muchas personas piensan que la profecía es predecir el futuro. Y frecuentemente el enemigo se vale de este engaño, se vale de este error, para suscitar entre el pueblo cristiano personas con espíritu de adivinación.
La profecía frecuentemente es confundida con la adivinación, porque muchas personas están por ahí adivinándole el futuro a las personas, y a nosotros los seres humanos nos encanta que nos digan el futuro. Muchas personas caminan kilómetros, viajan de un país a otro solo porque en un país se ha oído mencionar que hay alguna persona que afirma que adivina el futuro. Y ahí van las personas a consultarlo. Los programas de televisión llevan un adivino para que les adivine siempre a inicio de año, para que les adivine quién se va a casar y quién se va a divorciar en el transcurso del año, para que les adivine qué va a pasar en el año. Las personas están involucradas en adivinación hasta las orejas, están totalmente engañados por este tipo de mentiras. Es increíble, pero la mayoría de los programas, hasta en los noticieros frecuentemente sale por allí un espiritista, un adivinador, alguien que consulta la baraja, alguien que consulta supuestamente las estrellas y también pasa a adivinarle supuestamente el futuro a las personas. Dentro del pueblo cristiano hay personas que, valiéndose de este engaño, son personas con espíritu de adivinación y pretenden engañar al pueblo de Dios. Quiero decirle algo, mi amado hermano, mi amado amigo. Si usted es de las personas que le gusta este tipo de cosas, usted es vulnerable a ser engañado. Porque el enemigo frecuentemente se vale de muchas experiencias que nosotros hemos tenido para poder engañarlo. Por ejemplo, alguien que es totalmente un engañador, alguien que tiene un espíritu de adivinación para poder engañar a las personas, lo primero que hace es mencionarle algo del pasado. Le dice a las personas: he visto que sos una persona que ha sufrido, que ha llorado, he visto que te han engañado, he visto que tenés enemigos. Pero dice el Señor que ya con solo que le mencionó algunas cosas así, la persona queda totalmente confundida, queda totalmente convencida de que realmente es Dios. Dice: yo no le había dicho nada, yo no conocía a esa persona, ella no sabía nada de mi vida, pero hoy me dijo lo que he hecho, me dijo lo que he pasado y ahora sí creo. Mi amado hermano, mi amado amigo, Satanás conoce el pasado. Los demonios conocen el pasado, lo que no conocen es el futuro. El espíritu de adivinación frecuentemente lanza adivinaciones diciendo que tal o cual cosa puede suceder. Algunas veces se cumple y otras veces no, porque precisamente se trata de algo que es una adivinación. El enemigo tiene miles de años de experiencia con los seres humanos. Él sabe más o menos nuestro comportamiento. Es por eso que él se atreve a lanzar algunas veces predicciones. Algunas veces se cumplen y otras veces no. Por eso el Señor dijo a través de su palabra que si un profeta anunciaba algo y ese algo se cumplía, era señal evidente de que era un profeta de Dios. Pero él dijo: momento. No solamente porque algo se cumplió, significa ya por eso de que Dios está con él. Dice: si un profeta, dice la palabra, si un profeta profetizare y lo que profetizó se cumplió, y el tal profeta los instiga a seguir dioses diferentes, no le prestarás oído al tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios los está probando para ver si le amáis de todo corazón. De tal manera que la Biblia también da evidencia de que falsos profetas aparecerán por el mundo. Algunas veces se cumplirán los milagros o las predicciones que las personas hacen, pero no necesariamente esto indica que Dios está con ellos si la doctrina que ellos practican no es correcta. Y hermano, esto lo que nos da a entender es de que hay un enemigo tremendamente poderoso que está por ahí engañando a la gente. Y si no, recuerde cuando Moisés fue enviado por Dios allá a pedirle a Faraón que dejara libre al pueblo de Israel. Como cuando Dios le dijo a Moisés:
tira tu vara al suelo y la vara se convirtió en serpiente. ¿Cómo los magos de Faraón fueron capaces de hacer el mismo milagro? Los magos lanzaron sus varas al suelo e incluso las varas de los magos se convirtieron también en serpientes. Los magos, los hechiceros de Faraón, fueron capaces de imitar muchas de las plagas que Moisés le envió al pueblo de Egipto, que Dios hizo a través de Moisés. Y esto es lo que da a entender que el enemigo también tiene cierto poder y es capaz de hacer muchos milagros. De tal manera que debemos de tener un especial cuidado con esto, porque debemos evaluar cuál es la enseñanza que se está transmitiendo. Porque muchas veces las profecías contienen enseñanzas o quieren apartar. Por ejemplo, un compañero pastor en cierta oportunidad cometió un error y él estaba en una iglesia muy próspera, estaba en una iglesia muy bendecida, Dios estaba bendiciendo la iglesia y un supuesto profeta llegó y le dijo que decía el Señor que él tenía que entregar esa iglesia y tenía que irse a otra ciudad a levantar otra iglesia allá y que Dios allá lo iba a bendecir. Entonces vino él y sin haber consultado a Dios, sin haber pedido ninguna confirmación, entregó la iglesia y se fue para donde supuestamente Dios le enviaba y allá llegó, pero nunca prosperó donde llegó, nunca creció. Entonces él se comenzó a entristecer, comenzó a preocuparse, buscó a Dios y Dios le respondió y le dijo que él no lo había enviado para ahí. Que tenemos un peligro tremendo que nos asedia. Entonces, evalúe todo lo que usted está escuchando. Si es una profecía, si es una enseñanza, si es una predicación la que está escuchando, evalúelo a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Sagrada Escritura al respecto? Vea, analice si los textos que se están diciendo están siendo interpretados conforme al contexto, conforme debe entenderse la palabra. De otra manera, usted corre el riesgo de ser engañado. Y número 3. La palabra dice que debemos probar los espíritus. El apóstol Juan, en su primera carta, en su capítulo 4 y el versículo 1, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí nos vamos más allá. Es decir, primeramente debemos evaluar a la persona. Pero también la palabra dice que debemos ir más allá y evaluar qué espíritu está detrás de la persona. Porque si aceptamos que existe un falso profeta, si aceptamos que ese falso profeta es capaz de predecir o es capaz de obrar milagros y portentos, aceptamos y debemos tener plena certeza que detrás de esa persona hay un espíritu que está obrando. Hay un espíritu, hay un poder que está obrando detrás de esa persona. Entonces la palabra dice que debemos de probar los espíritus si estos proceden o no proceden de Dios. Es decir, ¿es el Espíritu Santo o qué espíritu está obrando, está haciendo el milagro o está prediciendo algo? Acerca de esto, la palabra dice que nosotros debemos ser, mire, muchas personas piensan que si alguien está profetizando o está diciendo algo supuestamente por el Espíritu, nadie debe atreverse a decir, no, eso no es de Dios, porque entonces estará cometiendo el pecado que la Biblia llama blasfemia, y si blasfema contra el Espíritu Santo ya no va a tener perdón de Dios. Por esto muchas personas aceptan algunas supuestas profecías o supuestas adivinaciones, las aceptan como que fueran de Dios porque tienen temor de blasfemar contra el Espíritu Santo. La palabra del Señor en el capítulo 14, versículos 28, 29 y 30, dice que si alguien habla en lenguas, debe, si no hay quien interprete, dice que hable para sí mismo.
Pero no debe hablar en público, dice, porque al final, si no hay quien interprete, nadie le va a entender y aquello no va a edificar a nadie. Asimismo, los profetas, dice el apóstol Pablo, que hablen 2 y a lo más 3, dice, y los demás juzguen. Está diciendo, mire, está hablando un profeta, está hablando otro, ok, usted óigalo, pero esté juzgando, esté pendiente, esté evaluando qué es lo que está diciendo. No debe recibirlo todo como que fuera de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenemos una palabra profética que es más segura, lo que significa que la profecía algunas veces no es totalmente segura. Porque la única palabra que es segura, la palabra profética que es segura es la Biblia. Entonces, realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo es otra cosa. Y como es otro tema, yo solamente voy a decir que blasfemar contra el Espíritu Santo no es juzgar lo que tal o cual persona está diciendo supuestamente por el Espíritu. No es eso. Entonces, la blasfemia es otra cosa. De lo cual probablemente si el Señor me da la oportunidad y Él me pide que lo haga, voy a hacerlo en otro momento. Pero la palabra nos manda que debemos juzgar los espíritus. Probarlos a ver si realmente son de Dios. Y entonces puedes decir, ¿cómo probar los espíritus? Porque hay personas que piensan también que por el hecho de que se siente bien, dice, yo me siento bien y por lo tanto es de Dios. Hay personas que dicen, uno siente cuando es de Dios y siente cuando no es de Dios. Algunas veces sí, pero otras no. De cualquier manera, la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y por lo tanto muchas veces no debemos dejarnos guiar por el corazón, porque muchas veces el corazón nos puede estar engañando. Por lo tanto, la palabra dice que el hombre de fe no debe ser guiado por emociones. Las emociones frecuentemente nos traicionan y nos engañan y nos piden cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Por lo tanto, como pueblo de Dios, no debemos pensar que por el hecho de que a mí me gusta, a mi corazón no me dice nada, por eso simplemente ya es real o ya es de Dios. No. La palabra dice que para poder probar un espíritu debemos evaluar todo lo que realmente ya hemos visto al principio. Debemos evaluar, por ejemplo, si dicha persona es una persona que anda conforme a las Sagradas Escrituras, es decir, su doctrina es una doctrina correcta. Número 2, debemos de tener certeza de que dicha persona es una persona de carácter intachable, es decir, es una persona que vive para Dios. Y número 3, debemos de tener plena certeza de que lo que está diciendo es conforme a las Sagradas Escrituras. De otra manera, podemos ser víctimas de un engaño. Cuando una persona frecuentemente está desesperada buscando algún tipo de milagro, buscando algún tipo de adivinación, cae en esta trampa. Dice la palabra, por ejemplo, que con la muerte del rey Acab en Israel, en su lugar reinó su hijo Ocosías. Ocosías era un hombre malo y en cierta oportunidad se cayó de la segunda planta de su casa, del palacio real, y quedó muy enfermo. Estaba tan enfermo que tomó a uno de sus siervos, lo llamó y les dijo, vayan a Baal Peor. Lo mandó a otro país a consultar a un ídolo que se llamaba Baal Peor. Vayan allá y pregúntenle a ese ídolo, le dijo, si voy a vivir de esta mi enfermedad o voy a morir. Entonces Dios le habló al profeta Elías y le dijo, mira lo que Ocosías ha hecho, pues andá y ponétele en el camino a esos hombres y decirles, no hay Dios en Israel que vas a mandar a consultar a Baal Peor. Por cuanto esto hiciste, le dijo el profeta Elías, así ha dicho Jehová, no te levantarás del lecho en que estás y morirás. Saúl, en un momento de locura,
cuando ya había perdido la dirección de Dios, cuando había sido rechazado por Dios y hacía grandes esfuerzos por mantenerse en el poder, aun cuando Dios ya no lo quería en el poder, cuando vio que faltaba Samuel, cuando Samuel ya había muerto, mandó a consultar a una mujer adivina que tenía un espíritu de adivinación, y dicho pecado le fue tan grande que fue rechazado totalmente. Fue una persona que ya Dios no quería saber nada de él, porque cometió un pecado tremendo. Cuando una persona busca desesperadamente un milagro, busca desesperadamente sanar de una enfermedad, busca desesperadamente saber el futuro, sin tomar en cuenta de dónde viene, está cometiendo un pecado grande delante de Dios. Eso es lo que la Biblia llama adulterio espiritual. Dios considera adulterio espiritual cuando una persona se aparta de él para buscar ayuda o refugio en otro lado que no es de él. Por eso la Biblia dice: ay de aquellos que se apartan de mí para buscar refugio y no en mí, ha dicho Jehová. Por lo tanto, mis amados hermanos, mis amados amigos, debemos probar los espíritus. Muchos espíritus engañadores, y la palabra dice que el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y siguiendo espíritus engañadores por la hipocresía de mentirosos, de tal manera que estos tiempos son precisamente esos tiempos. ¿De dónde provienen los milagros que estamos viendo? Porque muchas personas, el pastor que sacó oro de no sé dónde, el pastor que hizo que saliera agua de un templo, o aceite de las paredes de un templo, el pastor que hizo aquello, el pastor que hizo lo otro. Pero ¿de dónde provienen esas sanidades? ¿De dónde proviene el poder para hacerlas? Siempre tenemos que tenerlo presente. Por eso la palabra dice: mire, no salga de su casa. La palabra dice que el Señor Jesucristo dijo a los suyos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Por lo tanto, nosotros debemos de tener la certeza de que no tenemos que andar siguiendo estas cosas. La palabra dice que las señales seguirán a los que creen. No dice que los que creen deben seguir este tipo de señales. Debemos de tener un especial cuidado en este respecto, porque precisamente estamos viviendo los tiempos más peligrosos y podemos ser víctimas. Quiero decirle algo para irme ya acercando a la conclusión. Para que usted tenga certeza, si usted es una persona que no tiene mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, no conoce las doctrinas bíblicas a profundidad, usted debe de evaluar algunas cosas primordiales, como por ejemplo, ¿cree la persona que supuestamente hace milagros, cree en la salvación por la fe únicamente a través de la gracia? Porque la palabra dice que la salvación es un regalo de Dios que se obtiene por la fe a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si de pronto una persona comienza a decir que la salvación no es por fe, sino que también por el bautismo, o que hay que hacer esto y lo otro, entonces eso lo descalificaría como un siervo de Dios. La mayoría de los apóstatas o de las sectas que realmente se han apartado de la verdad niegan también la doctrina de la Trinidad del Dios Todopoderoso. Es decir, o bien niegan que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, o bien niegan que el Padre es Dios y que solo Jesús. De tal manera que esto lo descalificaría como siervo de Dios. De tal manera que usted debe evaluar. Y otra cosa que caracteriza al espíritu de apostasía en nuestro tiempo es que siempre que una persona está siendo impulsado por un espíritu de apostasía, está en contra de los pastores. Es cierto que hay mucho pastor que ha cometido garrafales errores. Es cierto que muchas personas en la actualidad, llamándose pastores, han hecho muchas cosas malas, han apostatado de la fe, han aprobado matrimonios entre homosexuales, supuestamente han bendecido este tipo de cosas, pero ¿quién dice que verdaderamente son pastores? Los verdaderos pastores de Dios
están ahí. Están guardando la sana doctrina, están predicando el verdadero evangelio, están manteniendo una vida devocional muy cercana con Dios. Son personas que se esfuerzan por mantener al pueblo de Dios orientado acerca del peligro del engaño. Son personas que predican la condenación eterna, predican acerca del infierno y hablan de la inminente venida de Cristo. Son personas que hablan de santidad y se esfuerzan por vivir en santidad. A ese tipo de pastores el enemigo no los quiere. Y por eso siempre el espíritu de apostasía, tratando de desprestigiar a estos verdaderos pastores, saca el caso de un pastor apóstata que bendijo no sé qué por allá, otro pastor apóstata que estaba teniendo relaciones sexuales con no sé quién, saca el caso para desprestigiar a todos los pastores. Pero eso no significa que todos los pastores sean apóstatas o que estén en pecado. Por lo tanto, si usted ve que dicho movimiento es un movimiento que está en contra de los pastores o es un espíritu que habla en contra de los pastores, usted necesita apartarse de ese tipo de pensamiento. En lo personal conozco el caso de un movimiento que se llama las intercesoras. Es un movimiento de mujeres, no voy a decir el lugar ni dónde. Ellas dicen que son las intercesoras y que han sido llamadas por Dios para hacer lo que ellas hacen, pero es un movimiento totalmente opositor a los pastores. En su gran mayoría no son miembros de iglesias, ni se sujetan a la autoridad de ningún pastor. Pero el pastor, los pastores de las iglesias, aquellos pastores que predican la sana doctrina, son los que velan por vuestras almas. Y por eso es que el esfuerzo satánico en la actualidad está siendo enfocado hacia destruir la vida de los pastores. Escrito está: y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Haz que el pastor peque, haz que el pastor caiga, haz que el pastor abandone el rebaño y todo el rebaño estará a merced del enemigo. Por lo tanto, mis amados hermanos, no debemos de ser víctimas de este tipo de ideología, de este tipo de pensamiento. Voy a concluir. En todo tiempo, siempre Dios se ha asegurado de que su pueblo no camine en oscuridad. Dios siempre se ha asegurado de que su pueblo tenga las herramientas necesarias para no ser engañado. Si usted no escudriña las escrituras, si usted acepta cualquier cosa como que fuera de Dios, si usted no prueba los espíritus, usted es víctima del engaño. Si alguien dice, no, eso era antes, cuando a uno lo podían engañar, ahora ya no, alguien me dijo así a mí, antes lo podían engañar, ahora ya no lo pueden engañar a uno. Si alguien dice así, es que ya fue engañado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ustedes manténganse velando, ustedes no duerman, ustedes manténganse despiertos, que el enemigo no los vaya a engañar. Usted ya ha sido advertido acerca del peligro que le acecha. Usted ya ha sido advertido acerca del engaño que puede en un momento dado hacer víctima de usted. Por lo tanto, escudriñe las escrituras. Cualquier enseñanza, cualquier cosa que llegue a su vida, usted evalúelo a la luz de las escrituras. Si no conoce reglas de interpretación, hay buenos pastores, hay institutos bíblicos donde se enseñan las reglas de interpretación para que no cualquiera venga a decir, este texto se interpreta así o asá. Digo, hay textos de las escrituras que son difíciles de entender y que algunos indoctos, algunas personas tuercen para su propia perdición. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de ser personas muy dados al estudio y mantenernos en plena comunión con Dios. Aparte de eso, soy un pastor que también cree en los dones del Espíritu Santo y creo en el don que la Biblia llama discernimiento de espíritus. Por eso la palabra dice que debemos de pedirlo, debemos de pedir los dones, debemos anhelar el don de discernimiento de espíritu, porque de esta manera podemos entender, porque también es cierto que hay casos donde hay personas que tienen la sana doctrina, hay personas que aparentemente es una persona santa, no conocemos su ser interior, no conocemos su vida. Y por eso mismo podemos pensar que lo que está diciendo es correcto.
Pero yo le voy a decir algo. La profecía puede tener 3 orígenes: el Espíritu Santo, espíritu de engañador, o espíritu satánico, y muchas veces el mismo espíritu humano que engaña al ser humano. Por eso la palabra dice que cuando los tiempos son tan difíciles, no atienda a un falso profeta, no atienda a un tal adivinador de sueños, no atienda a sueños y a cosas que pudieran desviarlo de la verdad. Gloria a Dios. Quiero en esta oportunidad orar por el pueblo de Dios. Padre bueno que estás en gloria, te agradezco infinitamente, oh Rey de Gloria, por haberme concedido meditar en tu santa palabra. Bendigo la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra, que muchos sean advertidos por él acerca del peligro que les asedia, y que muchos salgan del engaño para abrazar la verdad y no apartarse más de ella. Y a aquellos, Padre, que tú has de llamar, te ruego que les bendigas, que tu palabra les resplandezca y que les dé un corazón dispuesto, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta oportunidad saludar a todos mis hermanos, amigos, personas que nos escuchan en México, en Bogotá, Colombia, en Pensilvania, Rhode Island, Canadá, Chile, y si alguien nos está escuchando en otro país que no mencionamos, pero usted está ahí pendiente, que la paz del Señor sea sobre usted, que abundante gracia sea derramada sobre su vida. Saludos a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús, al pueblo del Señor. Saludos a mis amados hermanos en Metapán, El Salvador, a mi familia, les bendigo en el nombre del Señor, les animo a seguir adelante. La palabra del Señor dice: he aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Sigamos adelante, pueblo del Señor, persevere en la doctrina que ha escuchado, manténgase firme en los caminos que el Señor le ha marcado. El Rey viene pronto. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom. Gloria a Jesús.